Muy bien, Dios les bendiga, mis amados, mi amada hermana Yesenia, mi amado hermano Martincito, mi amada hermana Uldita, mi amada hermana Mónica, mi amada hermana Mónica, ¿ya? Que Dios les guarde, Dios les bendiga, damos gracias al Señor porque podemos seguir estudiando, ya estamos en la fase final, ¿no es cierto?, del libro Apocalipsis, capítulo 21, la parte B, por así decirlo, todo lo referente a la Nueva Jerusalén. Ya vimos todo lo referente al cielo nuevo y tierra nueva, y, ¿no es cierto?, hicimos las preguntas el viernes pasado, ¿ya? Hoy día nos corresponde ver todo lo referente a la Nueva Jerusalén, y el próximo viernes, ¿no es cierto?, hacer las preguntas, ¿ya? Estamos casi ya terminando, nos falta muy poquito, y, y damos gracias a Dios porque hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, todos hemos ido aprendiendo, el Espíritu Santo de Dios nos ha ido enseñando, ha abierto nuestro entendimiento para poder entender este maravilloso libro, ¿no es cierto?, de Apocalipsis. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que en todo sea Dios glorificado. Padre amado celestial, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador, te damos, Señor, la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Rey de Gloria, Rey del cielo, por darnos la bendición de ser tus hijos y por tenerte en nuestros corazones. En esta noche, Dios mío, recibe la gratitud de nuestro corazón por todo lo bueno, lo grande y maravilloso que tú has sido con nosotros. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por estar con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a amarte con todo nuestro corazón cada día, a bendecir tu nombre, no importando las circunstancias. Lo principal, Señor, siempre es glorificarte a ti por sobre todas las cosas. Abre, Señor, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta noche tu palabra bendita, Dios amado, y a nosotros ayúdanos a permanecer fieles a ti. Perdona nuestros malos pensamientos, perdona la inclinación de nuestro corazón hacia lo malo, Señor, lo confesamos como pecado y te pedimos perdón, Padre amado, para que tu sangre bendita, amado Señor Jesucristo, nos limpie cada día de toda inmundicia, pecado y maldad. Guárdanos, Señor, en esta noche, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Muy bien, estamos, ¿no es cierto?, como les decía hace un momento atrás, estamos viendo el capítulo 21 del libro Apocalipsis. Ya vimos la primera parte, que es cielo nuevo y tierra nueva, de por qué el Señor, ¿no es cierto?, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Es básicamente, ¿no es cierto?, porque esta tierra fue contaminada con la rebelión de Satanás y la desobediencia del hombre. Por lo tanto, fue ensuciada, manchada. Ya entonces la presencia de Dios no puede bajar a una tierra sucia, que fue contaminada con el pecado, porque Dios es 3 veces santo, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, el viernes pasado hicimos todas las preguntas, muy facilita, muy sencillita, y hoy día vamos a ver todo lo referente a la Nueva Jerusalén. El esperar, ¿no es cierto?, que alcancemos a ver todo, cosa que el viernes hagamos las preguntas, ¿ya? Vamos a pedir, a ver, nuestro amado hermano Martincito, ¿está por ahí? Sí, hermano. Amén. Le vamos a pedir al hermano Martincito que lean Apocalipsis capítulo 21 del versículo 9 al 27. Apocalipsis capítulo 21 del versículo 9 al 27. ¿Ya? Ahí vamos a entrar el estudio del día de hoy, ¿ya? Y vamos a tratar de hacerlo en este viernes, cosa que el próximo viernes hagamos las preguntas, ¿ya? Muy bien, hermano Martincito, por favor, tenga la bendición y la amabilidad de leer Apocalipsis capítulo 21 del versículo 9 al 27. Lento, despacito, pasando por los puntos, los comas, ¿no es cierto?, para entender bien el sentido de la oración. Okay. Ya, hermano, amén. Dice así, Apocalipsis 21, 9, la Nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles,
y nombres inscritos, que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 2 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero de su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Después me mostró... Ay, hasta ahí. Hasta el 27, ¿sí? Sí, porque después ya comienza el capítulo 22. No, eso más adelante. Muy bien. Bien, hoy día nos corresponde ver entonces todo lo referente a la Nueva Jerusalén. Ya yo en Radio Aliento voy casi a la par de acá. Les comentaba, ¿no es cierto?, de que ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Vamos a pasar la eternidad en una ciudad maravillosa llamada la Nueva Jerusalén, donde está la misma presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, nos da aquí la bendición. Hermano Freddy. Sí. Ah, bendiciones ya, porque aquí sale como Ana Flores. Sí, no, Ya sé. ¿por qué me sale así? Ya sé que el nombre de su esposa, no hay problema. Bendiciones, Dios le bendiga, bienvenido. Amén, bendiciones. Entonces, hoy día vamos a iniciar todo lo referente, ¿no es cierto?, a la Nueva Jerusalén, que en Radio Aliento ya lo vimos. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Yo le decía a los hermanos ahí, ¿no es cierto?, que no nos preocupemos, hermanos queridos, por si en esta vida que es temporal y pasajera, que aproximadamente son 70, 80 años, no tenemos a lo mejor una casa lujosa, grande, ni con muchas comodidades. ¿Por qué? Porque donde vamos a vivir para siempre, en la eternidad, es una ciudad tremendamente grande y espaciosa, de oro puro, semejante al diamante, puras cosas bonitas y lindas. Entonces, si por ese motivo en esta vida no tuvimos cosas materiales, no importa, hermanos queridos, porque esta vida es pasajera. Y por último, el Señor un día va a destruir este planeta Tierra. Así que todos los que compran casas lujosas allá en Miami, en Cancún, en México, qué sé yo, aquí, ¿no es cierto?, ahí al norte de ahí de La Serena, donde está Bahía Blanca, por ahí, ¿no es cierto?, donde todos tienen unos resorts espectaculares, ya todo esto se va a destruir. No va a quedar nada, absolutamente nada de esto. El Señor va a destruir este planeta completo.
Entonces, por eso Jesucristo dijo que no teníamos que hacer tesoro aquí en la tierra, ¿ya? Porque el orín y la polilla se corrompen, aquí todo se echa a perder, según, ¿no es cierto?, la ley de la entropía o primera y segunda ley de las termodinámicas, ya que todo se echa a perder, todo tiende a corromperse, a deteriorarse. ¿Por qué? Por causa del pecado. Eso los científicos no lo saben. Los filósofos, los grandes pensadores, los gnósticos no saben por qué todo tiende a descomponerse. Nosotros sí, por la palabra de Dios, que nos dice que como somos pecadores, todo un día vamos a morir, todo se echa a perder. ¿Ya? Dios no creó las cosas así, claro que no. El Señor creó para que Adán y Eva vivieran para siempre. El problema es que se equivocaron de árbol, pues en vez de comer el árbol de la vida, comieron el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y ahí entró el pecado y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Adán vivió 930 y tantos años. Los hombres antes del diluvio, antediluviano, vivían una cantidad de años, pero tremenda. Hombres y mujeres. Resulta que después del diluvio ya la cosa se empezó a achicar, ya Noé vivió como 600 años, Abraham vivió como 300 y tantos años, ya Moisés vivió como 200 y tantos años, ¿se fija? Perdón, 120 años, y ahí ya hasta el día de hoy el asunto cada vez ya a los 70, 80 años, ya casi todos están muertos, ¿ya? Y son muy pocos los que pasan los 80 que llegan a los 90, muy poquitos abuelitos. Y aún así es todo un problema, toda una molestia. Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, el Señor nos tiene preparado una mansión, pero espectacular. Una mansión linda, hermosa, bella y preciosa, llamada la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Nueva Jerusalén. Entonces vamos a hacer el desarrollo, ¿no es cierto?, del estudio. Versículo a versículo, ¿no es cierto?, ir analizando versículo a versículo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿no es cierto?, ahí me pueden abrir su micrófono, me dicen, hermano, no entendí, y, ¿no es cierto?, lo podemos compartir de nuevo o explicarlo de nuevo sin ningún problema, en forma expositiva. Ya la predicación expositiva, ¿no es cierto?, abarca todo lo referente a desarrollar, ¿no es cierto?, el tema versículo a versículo, el estudio o la predicación, lo que sea. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Estos ángeles, no se olviden que son los últimos juicios finales, las 7 últimas copas, ¿no es cierto?, son el juicio, la última serie de juicio final que Dios tiene para los impíos y pecadores. No nos olvidemos nunca de eso. Hay 3 series de juicio en el libro de Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ya, uno de esos ángeles, ¿no es cierto?, ya, vino Juan, ¿no es cierto?, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí, ¿no es cierto?, dijimos cuando que el Señor, por así decirlo, ¿no es cierto?, tiene una novia en este momento que somos nosotros la iglesia. Pero que también, no sé si Barbarita se acuerda de la cita bíblica ahí en Oseas 3:25, me parece, ¿no es cierto?, que habla de que el Señor también un día se va a desposar para siempre con Israel. Y, ¿no es cierto?, aquí también nos encontramos en Apocalipsis 21:9 que el Señor tiene una novia que es una iglesia. Perdón, una iglesia, una ciudad. ¿Ya? Una ciudad. Entonces, esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Y esto está basado con el pensamiento, ¿no es cierto?, antiguo donde un rey tenía una esposa y tenía una ciudad donde gobernaba. La única diferencia es que esta ciudad va a ser enorme. Ya vamos a ver las características, ¿no es cierto?, de esta ciudad, que son, pero enormes, enormes, donde vamos a vivir para siempre. Por eso dice la desposada, la esposa del Cordero. Entonces, según nuestra teología pentecostal, a nosotros se nos ha enseñado que la novia del Cordero somos la iglesia, que Israel tendrá su lugar y que la Nueva Jerusalén tendrá su lugar, pero que en este momento la novia del Cordero somos nosotros. En eso nos quedamos, ¿ya? En eso nos quedamos. Luego dice, ¿no es cierto?, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, ¿ya? ¿De dónde viene esta ciudad? De Dios, es decir, del tercer cielo. ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios capítulo 12, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo dice que fue llevado hasta el tercer cielo. Entonces de ahí se deduce, por un estudio teológico, que hay 3 cielos. En la Biblia en ninguna parte dice hay 3 cielos. No, no dice eso. Se entiende o se subentiende del estudio teológico. ¿Qué cosa, no es cierto?, que hay 3 cielos.
Nuestro primer cielo, ¿no es cierto?, nuestra atmósfera terrestre normal. El segundo cielo, donde están todas las galaxias, las estrellas, ¿no es cierto?, los soles y todo lo demás. Y por último, el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Ahí está el trono de Dios, ¿ya? Entonces, de ahí... Hermano Rudy, Sí, sí, es que no sé si se le puede hacer una consulta, lo ha explicado sí. en otras oportunidades, pero ¿cómo se entiende el que me llevó en el espíritu? En el espíritu significa que él, por ejemplo, fue trasladado no en cuerpo a otro lugar. Sí, correcto. Es en el espíritu, hermana querida, significa que, como está ahí con E mayúscula, significa que Juan, Sí. por el poder del Espíritu Santo, el Señor lo transformó, ¿no es cierto? Y el ángel, ¿no es cierto?, junto con el Espíritu Santo lo llevaron a un monte grande y alto, que lo transformaron. Por ejemplo, que pasó en este momento nosotros tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo físico, por el poder del Espíritu Santo, cuando seamos arrebatados, vamos a ser transformados. Por lo tanto, ya no vamos a estar sujetos a la ley de la gravedad. ¿Ya? Entonces podemos viajar para vamos a poder viajar para cualquier lado. Eso, algo así le pasó a Juan, hermana querida. ¿Ya? No nos olvidemos que la ley de la gravedad la descubrió Isaac Newton, ¿ya? Y se entiende que es una ley que Dios creó, ¿no es cierto?, para que nosotros pudiéramos caminar aquí en la Tierra y todo el magnetismo terrestre, ¿no es cierto?, esa fuerza de atracción, esa fuerza gravitacional, eh, nos atrae hacia el centro de la Tierra para que no andemos volando. Sería rico volar, espectacular, pero los músculos y los tendones se atrofiarían, porque Dios nos diseñó, ¿no es cierto?, desde bebé, nacemos, después ya como a los 8, 9, 10 meses ya nos tiramos a andar, a caminar, Sí. desarrollamos los músculos y los tendones. Yo sé que es rico volar, pero se nos atrofiarían los músculos, porque los músculos tienen que desarrollarse, los tendones igual. ¿Ya? Entonces Juan, hermana querida, fue llevado por el Espíritu Santo a una transformación, tal como la va a hacer el Señor con nosotros cuando ocurra el rapto o arrebatamiento de la iglesia, porque con este cuerpo físico, dos cosas no podemos hacer, hermana amor. No podemos traspasar, ¿no es cierto?, el techo de la casa, porque somos humanos, es decir, no podemos, ¿no es cierto?, ni siquiera traspasar el techo de la casa, cuanto menos vamos a poder salir de la atmósfera. ¿Ya? No podemos con este cuerpo físico. Sí, es importante, no sé si también aclarar ahí, porque hay muchas cosas científicas con este tema. Por ejemplo, de que, bueno, el último científico que murió, no me acuerdo bien el nombre, el caballero, se me olvida siempre que está en la sillita de rueda, que él le dejó a la generación actual de que siguieran buscando los agujeros negros que supuestamente están en el cosmos. El tema pasa que científicamente, aunque los agujeros los encontremos, nosotros por nuestra masa no pudimos transportarlo como si lo muestran las películas de repente, como los viajeros del tiempo que se pasan del año 1900, claro, porque efectivamente pues, no podríamos, y aunque eso se descubriera, los hoyos negros, el agujero, que es lo que buscaba Stephen, no sé cuánto se llama el científico, al final nunca pudo comprobar esa teoría porque y hay muchos que se evocan a eso de que a futuro eso se va a poder hacer como una teletransportación. Hay muchos que creen en eso. Yo igual discrepo un poco en esa parte porque pienso de que ahí está en la mejor prueba que Dios dejó, es que es imposible porque, como usted dice, no podemos cómo mover la masa. A lo mejor el espíritu sí, pero la masa todavía no somos capaces de transportar a un ser humano de aquí a otro país. Imagínense, tuvieron que mandar un robot nuevamente a Marte para ver si encuentran vida. Era Correcto, para agregar algo. muy bien, muchas gracias. Claro, correcto, muy bien. Nosotros, nuestro cuerpo físico no puede acelerar físicamente de 0 a 100 kilómetros por hora en un segundo porque nos desatomizamos. O de 0, ¿no es cierto?, a 1000 kilómetros por segundo en un segundo. No se puede porque este cuerpo se desatomiza, se desintegra. ¿Ya? Entonces, lo más probable que, como dice, me llevó en el espíritu, es que el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, produjo una transformación en Juan, ¿no es cierto? Así como en Juan capítulo 4, versículo 1, dice que al instante yo estaba en el espíritu, ¿ya? Esa forma, ¿no es cierto?, ese poder transformador lo puede hacer solamente el Espíritu de Dios, ¿ya? El Espíritu Santo. Transformarnos en un momento en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Para traspasar esta atmósfera terrestre y en segundo lugar, ¿no es cierto?, para presentarnos delante de Dios, porque con un cuerpo pecaminoso como el que tenemos ahora, no podemos presentarnos delante del Señor. Entonces, lo más probable es que aquí se refiere, ¿no es cierto?, que en un momento, en un instante, Juan quedó bajo el poder del Espíritu Santo y el ángel lo llevó a un monte alto.
Y ahí le mostró, ¿no es cierto?, la santa ciudad de la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Eso es muy importante. ¿De dónde viene? Del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, muy simple. ¿Por qué? Porque esta ciudad fue construida, Jesucristo en Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, ya se refería a esta precisamente a esta mansión, a la Nueva Jerusalén, ¿ya? Pero que un día esa ciudad va a bajar aquí, pero a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Dios le bendiga a la hermana Sonia, que se agregó, hermana Sonia, Dios le bendiga, bienvenida. Dios le bendiga, mi hermano, buenas tardes. Bendiciones, estamos recién en el versículo 11, ¿ya? Apocalipsis capítulo 21, versículo 11. Estamos viendo todo lo referente a la Nueva Jerusalén. Teniendo entonces la gloria de Dios, es decir, esta ciudad aquí cuando baja la misma presencia del Dios Todopoderoso. Aquí, pero no se olvide nunca, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. No esta misma tierra, ya esta misma tierra no, porque fue contaminada con el pecado, ya fue contaminada, ensuciada con el pecado. Por lo tanto, no se refiere a esta misma planeta Tierra, sino a un cielo nuevo y una tierra nueva, que ya lo vimos. Y el viernes pasado hicimos las preguntas, ¿ya? Dice, y su fulgor o su resplandor, ¿ya? Era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Aquí, ¿no es cierto?, el jaspe es semejante al diamante, parecido al diamante, ¿ya? Parecido al diamante, transparente, así bien bonito, el jaspe, ¿ya? Diáfana como el cristal, diáfana es decir, transparente. Era tan linda, tan tremenda esta ciudad que Juan, ¿no es cierto?, la ve así como un diamante preciosísimo, transparente, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero era de oro, ¿ya? No era de diamante, la ciudad es de oro. Dice, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, un muro, ¿ya? Tenemos una ciudad, antiguamente las ciudades eran amuralladas para protegerse, ¿no es cierto?, de las invasiones de los otros países enemigos, cuando venían a asediarla, etcétera, etcétera. Bueno, en la era moderna ya las ciudades no ocupan muros, ¿ya? Ya no, ya están totalmente abiertas, no se ocupan muros para proteger las ciudades. Bueno, esta ciudad tiene un muro, pero este muro no es para protegerla, claro que no, este es un muro como un adorno. ¿Por qué? Porque este muro, ¿no es cierto?, tiene cosas muy especiales, las vamos a ver. Tenía un muro grande y alto, ¿no es cierto?, con 12 puertas, 12 puertas. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, ¿ya? Norte, sur, este y oeste. 3 por 4, 12, 12 puertas. 12 puertas, ¿ya? Dice 12 ángeles, y en las puertas 12 ángeles, es decir, por cada puerta hay un ángel, es decir, si al norte hay 3 puertas, hay 3 ángeles. Al sur 3, al este 3 más y al oeste 3 más, es decir, 12 puertas en total, 12 ángeles ahí en cada puerta. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, en este muro, el muro, no la ciudad, el muro tiene 12 puertas, el muro, no la ciudad, el muro tiene 12 puertas, y en cada puerta un ángel, ¿ya? Y en cada una de estas puertas están los nombres inscritos de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Eso es muy importante, ¿ya? Muy importante. Dice, al oriente 3 puertas, es decir, al oriente de donde sale el sol, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. ¿Se fija? 3 por 4, 12. Este muro tiene 12 puertas y cada una de esas puertas, ¿no es cierto?, en cada una hay un ángel. Muy importante. Después dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 bases. También, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. ¿Ya? Y sobre ellos, es decir, sobre esas bases, sobre ese cimiento, los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se fija que todo tiene que ver con Israel? Todo tiene que ver con Israel. El nombre de Jerusalén hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es el nombre de la capital de la nación del pueblo de Israel. Las 12 tribus de Israel tienen que ver con Israel. Los 12 apóstoles del Cordero fueron todos de la nación de Israel. ¿Se fijan? Entonces todo tiene que ver con Israel para siempre, porque Israel, ¿no es cierto?, es el pueblo escogido de Dios para siempre. ¿Ya? 15 dice, el que hablaba conmigo, es decir, el ángel, ¿no es cierto?, que le dijo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. El Espíritu Santo de Dios produjo una transformación inmediata, instantánea de Juan, como lo va a hacer con nosotros en el arrebatamiento, y, ¿no es cierto?, vamos a ser llevados arriba, ¿no es cierto?, al tercer cielo.
Entonces algo parecido pasó aquí con Juan. Dice, el que hablaba conmigo, es decir, el ángel, ya tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. ¿Ya? No se olvide, el que hablaba conmigo, es decir, el ángel, tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. A ver, denme un minutito, por favor. Denme un minutito. Ah, ya, ahí sí. Para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Verso 16 dice, la ciudad se halla establecida en cuadro. Esto es muy importante porque hay algunos teólogos que postulan que la ciudad va a ser una pirámide. No, eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma claramente que va a ser un cuadro, un cuadrado, específicamente un cubo, ¿ya? Específicamente un cubo, largo, ancho y alto, ¿no es cierto? Tiene la misma medida. Dice la ciudad se halla establecida en cuadro. En vez de cuadro debe ser un cubo, porque el cuadro solamente es largo y ancho. Pero aquí nos habla de la longitud, es decir, del largo, del ancho, la anchura y de la altura. Largo, ancho y alto. Por lo tanto, es un cubo, se nos nombra el largo, el ancho y el alto. Cuando se nombra solamente largo y ancho, hay solamente un cuadrado. Pero aquí debería ser la traducción correcta, un cubo en vez de un cuadrado, un cubo. Y dice, y su longitud, es decir, lo largo, es igual a su anchura. ¿Ya? Dice, y él, es decir, el ángel, midió la ciudad con la caña, dice, 12.000 estadios. Vamos a pedirle a ver a quién llegó por aquí, quién está por aquí. Hermana Barbarita, ¿está por ahí? Aquí estamos, hermanito. Ya. Hermana Barbarita, usted va a medir, por favor, 12.000, va a multiplicarlo por 200 metros, porque un estadio, según mi Biblia, son 200 metros. Según otros hermanos, hay otras Biblias que salen 180 metros, como es la Biblia que tengo yo, pero lo vamos a dejar por 200. Entonces vamos a ver las medidas. Vamos a ver ¿Cómo? El otro día estábamos buscando la misma medida y no salía en mi Biblia. Pero ya, qué bueno, ahora usted. 180, claro, en mi Biblia sale 180 metros, pero lo vamos a dejar en 200 metros, porque en la Biblia de Scofield sale que un estadio son 200 metros. ¿Ya? Entonces, por favor, multiplica, hija querida, 12.000 por 200 metros. Sí, hermano, me dio 2.400.000. Serían 2.400.000. 2.400. No, a ver, 120.000 estadios me dijo. 12.000 estadios. No, 12.000. Sí, pues. 12.000 por 200. Sí. 2.400.000. Sí. 2.400.000 metros. Ya, correcto. Estos son metros. Sí, pero si lo dividimos, ¿no es cierto?, por 1.000, porque lo vamos a sacar por kilómetro, ya, porque un kilómetro tiene 1.000 metros, serían 2.200 kilómetros. Kilómetros. Ahí la hermana sacó 2 millones y tanto, pero esos son metros. ¿Ya? Sí, mucho. Ok, muy bien, Barbarita, muchas gracias. Entonces tenemos que la ciudad en largo, ancho y alto son 2.200 kilómetros, no 2.200 metros. Son 2.200 kilómetros, es decir, el largo desde Arica a Santiago en largo, ancho y alto. Muy bien, muchas gracias. Ahí nos pusieron una acerca de lo que era el espíritu. Ya, muchas gracias, hermano. Bendiciones. Entonces, el largo, el ancho y el alto, como son la misma medida, si tenemos una distancia desde Arica a Santiago en largo, ancho y alto, imagínense las dimensiones y las medidas de esta ciudad. Enormes. Enorme, imagínense una ciudad de 2.200 kilómetros.
kilómetros. Barbarita sacó 2 millones y tantos de metros. Ya, pero lo vamos a reducir a kilómetros, son 2.200 kilómetros aproximadamente. Hermano, ¿Sí? hermano, estaba investigando recién. ¿Ya? Según la Biblia, un estadio son 600 pies griegos. 600 pies griegos es igual a 0,1829 kilómetros. Entonces ahí teniendo los kilómetros Multiplicados por los 12.000 te da los multiplica por los 12.000, los 0,1829 kilómetros es lo mismo que decir 2.194 kilómetros. 2.200 kilómetros, cerrémoslo en 2.200. Muy bien, en una distancia de Arica a Santiago. Aquí en mi Biblia dice el estadio, ¿no es cierto? A ver. El estadio son 400 codos, 180 metros, es decir, pero ya nosotros lo sacamos por ciento. Mi Biblia dice 180 metros, pero otra Biblia dice 200 metros. Dejémoslo en 200 metros, ya. Entonces, son 2.200 kilómetros. No hay ninguna ciudad en este mundo, en esta vida, ¿no es cierto?, que tenga esas dimensiones. 2.200 kilómetros. No hay ninguna ciudad ni siquiera de 200 kilómetros. Ninguna de 200 kilómetros. ¿Cuánto menos hay alguna ciudad en el mundo, ¿no es cierto?, que tenga 2.200 kilómetros? Es decir, una ciudad, ¿no es cierto?, de largo desde Arica a Santiago, que hay 2.200 kilómetros aproximadamente, en largo, ancho y alto. No la hay. ¿Ya? No la hay. Entonces, imagínese una ciudad enorme. Si usted se ubica ahí en un plano, en el plano terrestre, ¿no es cierto?, en un mapa del mundo, puede con un hilito, ¿no es cierto?, sacar la distancia de Arica a Santiago, ya coloca un hilito a la distancia y eso lo mide en largo, ancho y alto. Y ahí va a salir más o menos un cubo, todo lo que abarca o lo que va a abarcar esa enorme ciudad, ya, y donde va a tener la misma gloria del Señor, donde vamos a vivir para siempre. Entonces, cuando dice aquí, la longitud, es decir, lo largo, la altura y la anchura de ellas son iguales, es decir, no es un cuadro, es un cubo que tiene largo y ancho y alto la misma medida. 17 dice, y midió su muro. Ahora el muro. Barbarita, ¿estás por ahí? Barbarita. Aquí, mi hermano. Ya. Vamos a multiplicar lo siguiente, Barbarita. Dice, y midió su muro 144 codos. 144, ¿ya? Y la medida que yo tengo en mi Biblia acá, un codo mide 45 centímetros. Y entonces hay que multiplicar 144 por 45. ¿Cuánto nos da? Ya, me dio 6.480 centímetros serían eso. 6.400, sí, correcto, centímetros. Pero si lo reducimos a metros, ¿cuánto sería? Espérenme, que no me acuerdo muy bien de... Espérenme. 64, Por 100. 64 metros. 64 metros. Sí, pues hay que dividirlo por 100, ¿o no? ¿Centímetros? Sí, sí, correcto. Ya, dio 60, correcto. 64 metros. Imagínese un muro de casi 100 metros. Wow, qué ¿Ya? alto. Tremenda, es como... Enorme, pero este muro no es para proteger la ciudad, no. Si en el estado eterno no hay ningún enemigo, ya vimos que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que Dios va a enjugar toda lágrima, no va a haber llanto, clamor, ni dolor, ni nada, porque las primeras cosas pasaron, absolutamente nada. Entonces esta ciudad, este muro prácticamente es un adorno, ya es un adorno, no tanto para proteger la ciudad, porque la ciudad va a estar en la misma presencia de Dios, no hay ningún enemigo, por así decirlo, porque de hecho Satanás ya fue lanzado al lago de fuego con todos sus demonios, y todos los ciertos los pecadores van a estar en el lago de fuego. Aquí estamos hablando del estado eterno, esto es muy importante, ni siquiera es parte del futuro, esto es parte del estado eterno, por lo tanto imagínense un muro de casi 100 metros de alto, tremendo muro, ¿ya? Enorme, y la ciudad, imagínense, enorme, entonces este muro es prácticamente un adorno para esta ciudad. Hermano Freddy, ¿está por ahí?
Sí, Ya, explíquenos un poquito qué fue lo que averiguó usted acerca del espíritu, lo que se refería. ya, espérame, lo voy a leerle porque fue un... Espérame. Ya, que hay 3 significados posibles para la frase en el espíritu. Ya, Que no es como una especulación, nada seguro, porque pueden ser cualquiera de las 3. ya, ¿Ya? ya. La primera posibilidad es que el Espíritu Santo inspiró esta visión y acompañó a Juan a través de la travesía, ¿cierto? A través de Ya, este caso de la visión. ¿Ya? La segunda posibilidad es que Juan hizo la travesía en el espíritu, en lugar del cuerpo, o sea, el cuerpo quedó dormido y se fija cuando uno se sueña y como que se ve así, ya eso. Y la tercera posibilidad es la combinación de las dos, de que la que explicaba usted en este caso, que cierto, su cuerpo fue transformado y en el espíritu, cierto, el Señor lo llevó y le mostró o sea, fue llevado y le mostraron la visión. Esa. Muy bien, excelente. Muchas gracias, hermano Freddy. Excelente acotación. Muy bien. Pueden hacer todo ese tipo de acotaciones ustedes, sin ningún problema. Dios bendiga a Mario y a Lolita que están recién incorporándose ahí. Bendiciones, allá en Quellón. Bendiciones. Muy bien. Excelente. Ya, muy bien. Muy bien. Esas 3 posibilidades. Yo me quedo con lo que con lo que Juan dice ahí en Apocalipsis 4.1. En Apocalipsis 4.1 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, es decir, por el poder del Espíritu Santo, su cuerpo fue transformado totalmente, así como lo va a hacer con nosotros. Pero también están las otras 2 posibilidades que nombra nuestro amado hermano Freddy. Muy bien, muchas gracias, excelente. Igual me quedo con la última. Claro, correcto, muy bien. Dice, versículo 18, el material de su muro, ahora no se olvide, el material de su muro, el del muro, estamos hablando del muro, era de jaspe, es decir, parecido al diamante. El jaspe es parecido al diamante, transparente, lindo, bonito. Bendiciones, Lolita, Mario, ahí, bendiciones. Ya vamos estamos en el capítulo 21, viendo todo lo referente a la Nueva Jerusalén. Ya vamos en el versículo 18. Dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Fíjese al vidrio limpio. Cuando un vidrio está limpio, es transparente. Hoy en día nosotros, ¿no es cierto?, ¿cómo entendemos el oro? Lo entendemos medio así como amarillento, como amarillo. Pero esta ciudad no. Esta ciudad de oro puro, pero semejante al vidrio limpio, transparente. ¿Ya? Pero el muro era de jaspe, parecido al diamante. Imagínense todo lo lindo donde vamos a vivir para siempre. Por eso les digo, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, no nos preocupemos si por X motivo no tenemos una gran casa o no tenemos grandes cosas materiales en esta vida. ¿Por qué? Porque en la eternidad nos espera una ciudad enorme, una ciudad de largo, ancho y alto desde Arica a Santiago, 2.200 kilómetros, con un muro de casi 100 metros, imagínense. Tremendo, tremendo, ¿no es cierto? Donde vamos a vivir para siempre. Para siempre, para siempre. Entonces, si por ese motivo, cualquiera haya sido la circunstancia, a lo mejor no pudimos ir a la universidad o tener una gran carrera, qué sé yo, o tener una gran remuneración, un puesto por aquí, por allá, que nos demande, que nos devenga, perdón, ¿no es cierto?, buenos dividendos económicos y no tenemos un gran departamento, ni un tremendo auto, no importa, no importa. Porque en la eternidad vamos a tener y vamos a vivir para siempre en una ciudad enorme, de enormes proporciones. Fíjese que el monte Everest tiene 6.000 metros, es decir, 6 kilómetros. 6 kilómetros, el muro, perdón, la altura máxima del techo del mundo que le llaman, ¿no es cierto?, que el monte Everest, el monte más alto del mundo, tiene 6.000, perdón, tiene 8.000 metros, 8 kilómetros. 8 kilómetros. Esta ciudad tiene 2.200 kilómetros de largo, ancho y alto. Y un muro de casi 100 metros, imagínense. Por eso Jesucristo dijo que no debíamos hacer tesoro aquí en la tierra porque todo esto un día va a ser destruido. ¿Y qué es lo que va a quedar? Lo eterno. Y lo eterno está donde vamos a vivir para siempre. Hermano Freddy, hermana Sonia, hermana Mónica, Oldita, Lolita, Mario, hermana Yesenia, Martincito, Barbarita, hermana Gisela, ¿ya?
no se me escapa nadie. Hermana Mónica, la nombré, sí. Y lo nombré a todos, ya. Donde vamos a vivir para siempre. Una ciudad donde vamos a vivir para siempre, para siempre. ¿No le parecen súper buenas noticias? Si por ese motivo, hermanos queridos. Maravilloso, hermano. Amén, pues, hermana Yesenia, amén, amén. Si por ese motivo no hemos logrado grandes cosas aquí en esta vida, en esta vida terrenal, no nos preocupemos, porque aquí hay cosas pasajeras. Todo es pasajero, nuestra vida también es pasajera, porque lamentablemente nos vamos envejeciendo y un día nos vamos a morir. Si el Señor Jesucristo no nos viene a buscar antes en el arrebatamiento. Un día vamos a morir, tengamos la certeza que es así, porque a causa del pecado vamos a morir. Ahora, si el Señor nos tiene considerado para el rapto o arrebatamiento de la iglesia, gloria a Dios, qué bueno, pero eso no lo sabemos. O sea, tenemos la certeza y la seguridad que si viene Jesucristo nos vamos con Él, amén, porque somos fieles. Pero, ¿qué pasa si el Señor a lo mejor permite que la muerte nos toque y morimos antes? ¿Se fijan? Entonces, no nos preocupemos por cosas materiales. Démosle gracias a Dios porque tenemos una casa, un hogar, una familia, qué sé yo, cosas materiales, pero que esas cosas son temporales, pasajeras. Como dijo Pablo, ¿no es cierto? Las cosas que se ven son pasajeras, temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles son las que no se ven? La Nueva Jerusalén, la vida en el Espíritu, que vamos a tener con un cuerpo glorificado, como nos compartía el hermano Freddy, ¿ya? Un cuerpo, ¿no es cierto?, que en el momento del rapto, arrebatamiento de la iglesia, como dice ahí en Filipenses 3, 20, 21, vamos a ser transformados, ¿no es cierto?, a un cuerpo semejante de la gloria del Señor Jesucristo, un cuerpo que nunca más va a estar sujeto a la gravedad terrestre. Ya, la gravedad terrestre, ¿se acuerdan cuando vimos cuando caían en la séptima copa, cuando caían unos granizos del peso de un talento, más o menos como 38, 40, 45 kilos? ¿Se acuerdan que yo les decía, ¿no es cierto?, que la gravedad, la fuerza de gravedad, son 9,8 metros partido por segundo cuadrado, que eso significa que en un segundo, un móvil, una piedra, una roca, lo que sea, un cuerpo cae a 9,8 metros partido por segundo, casi 10 metros por segundo. ¿Ya? Ya, nosotros nunca más vamos a estar sujetos a eso, porque el cuerpo va a ser transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, por el poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿No es cierto?, por el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que tenemos en nuestros corazones del momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Ya, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo fuimos sellados? Con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso sale en Filipenses 3, versículos 20 y 21. Hermano Rudy, Hermana Mónica. tengo una consulta referente a lo que estamos tratando, pero por ejemplo, todos los que nos salvemos, o sea, todos los que, o solamente los del rapto vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, o todos los demás, los que se salven en la tribulación, después de la tribulación y todo eso que hemos visto, o algunos, y la otra consulta, que tengo varias, y la otra, nosotros, usted dice si nuestro cuerpo va a ser diferente porque va a ser espíritu, entonces nosotros no vamos a tener necesidad de comer, tomar agua, vamos a vivir Correcto. así, no vamos a necesitar plantar papa, lechuga, todas las cosas, no vamos a comer. Ya pues vamos a tener un cuerpo celestial, angelical, pero hay algunas cositas. Vamos a la primera pregunta que me dijo. ¿Cuál fue la pregunta? Vamos a una. ¿Cuál fue la primera pregunta? A ver, ¿quién se acuerda por ahí? Ay, ni me acuerdo ya, se me está yendo la memoria. Pero tengo varias más, mire, tengo la primera. ¿Dónde va a estar Juan? Entonces Juan, el que vio las profecías, el Apocalipsis, en este momento, ¿dónde está? ¿En el tercer cielo? ¿O él está, por ejemplo, porque yo creo que él está en el cielo, porque o tiene que esperar igual que Jesús venga, los resucite y haga juicio, todo eso? Esa es la primera. La segunda es ¿quiénes van a vivir en la Nueva Jerusalén? Si vamos a hacer todo lo que decía yo, los de la tribulación, los de la media tribulación, los que terminan la tribulación, o vamos a estar revueltos con los del rapto. Y
otra es si, bueno, ya dijo ya que la anoté, y la otra lo estamos viendo, que son la reducción de las medidas que el Señor tenía, cómo va a ser las medidas más o menos para darse una idea de cómo va a ser la nueva Jerusalén. Y lo otro es que le decía si vamos a comer. ¿Por qué me preguntaba eso? Porque yo cuando era niña y escuchaba a los testigos de Jehová, que eran harto llenadores, ellos hablaban de que en el nuevo mundo, cuando Dios vuelva a concluir el mundo, que Dios iba a limpiar la tierra, que nosotros íbamos a estar en la tierra y en el cielo iba a estar en la nueva Jerusalén Dios y los santos, y nosotros teníamos que sembrar y que las uvas iban a ser inmensas, las papas también, y yo me hice esa idea que íbamos a criar pollo, y íbamos a vivir como vivimos ahora, pero no sé si asistir la plata o no. A lo mejor son preguntas medias lesas, pero a lo mejor no lo sé, para tener una idea. Ya, vamos respondiendo paso a paso. De partida, los testigos de Jehová no van a estar ahí porque van a estar en el lago de fuego, problema de ellos, por no recibir la salvación a través de Jesucristo y aceptar una falsa doctrina. A ver, vamos por partes. Los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento, o de nosotros, de la era de la Iglesia, los santos de la Gran Tribulación y los santos o salvos del reino milenial, todos vamos a estar ahí en la Nueva Jerusalén. Todos. ¿Ya? ¿Sí? Todos los santos o salvos del Antiguo Testamento, de la nación de Israel más que nada. Los santos de ahora de la era de la Iglesia, o salvos de la era de la Iglesia. Los santos o salvos del periodo de la Gran Tribulación y los santos o salvos del periodo del reinado milenial del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Todos vamos a estar ahí, hermana Mónica, todos. Juan en este momento está esperando la resurrección porque Juan ya murió hace 2000 años atrás, pues estaba viejito cuando recibió la revelación del Apocalipsis, ya, pero después murió, si estaba viejito ya. Entonces no tan solo Juan, Pedro, Pablo, todos los apóstoles, todos los santos que han muerto en Cristo, más los de ahora, de este tiempo, ¿no es cierto?, que han muerto en Cristo, ya como no están vivos, tienen que esperar la resurrección, pues, hermana Mónica, ¿ya? Tienen que esperar la resurrección. Nosotros como hijos de Dios, si estamos vivos, espero que estemos vivos, hermana querida, todos los que estamos aquí en este estudio bíblico, etcétera, espero que estemos vivos, vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿ya? Es decir, en un pestañeo, son como 9 milésimas de segundo. Y vamos a ser transformados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, al Espíritu de gracia, etcétera, no va a ser transformado. Aquí no hay comparasco, no hay coimeo, no hay que decir, oye, ¿hay alguna posibilidad que yo también suba? No, ¿por qué? Porque toda persona que no ha sido sellada con el Espíritu Santo de Dios no le pertenece a Jesucristo. Romanos, ¿no es cierto?, 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, no es de él, es simple. Para tener al Espíritu de Cristo, para tener el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, hay que reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la salvación, ¿no es cierto?, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 4:30 así lo dice. No contristéis, no entristecer al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? El día del rapto, arrebatamiento de la iglesia, en la cual los muertos, Juan específicamente, como preguntaba la hermana Mónica, van a resucitar primero con un cuerpo incorruptible y luego nosotros vamos a ser transformados. Pero eso en fracción de segundo. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si alguien no tiene el Espíritu Santo de Dios, no es hijo de Dios, no es parte de la iglesia, no es redimido por la sangre del Cordero, no se va a ir. Se va a quedar. De ahí la importancia, ¿no es cierto?, que oremos por nuestros familiares, nuestros seres queridos, para que sí se vayan en el rapto, arrebatamiento de la iglesia, pero para eso tienen que arrepentirse de sus pecados, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal de sus vidas, ¿no es cierto?, y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, que sus pecados sean lavados en la sangre del Señor Jesucristo. Su vida, ¿no es cierto?, regenerada por el Espíritu Santo, como lo ha hecho con nosotros. No sé si hay otra pregunta más, hermana Mónica. De lo de las papas, las lechugas, ya. Lo que pasa es que los testigos de Jehová confunden la eternidad con el reinado milenial. Creo que también cuando vimos el milenio, en Apocalipsis capítulo 20, se los dije. Ellos confunden, al igual que los adventistas, lo que es el milenio con el reino, con el estado eterno. No, en el estado eterno, una vez que somos como los ángeles del Señor, hermana Mónica, ya no vamos a tener necesidad de comer, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya, ¿cuál es la excepción, por así decirlo?
cuando Jesucristo ya había resucitado, él se le apareció a los discípulos y le dieron de comer, ¿no es cierto?, un panal de miel y un pescado. Es decir, Jesucristo comió con ellos, claro. ¿Por qué? Porque ya al tener un cuerpo glorificado, el Señor, ¿no es cierto?, podía comer, claro, y nosotros vamos a poder comer, claro, pero no por hambre como ahora. Vamos a comer, por así decirlo, por el deseo de comerse una rica manzana, una rica pera, una rica fruta. Todo eso rico, claro, pero no es por hambre. La digestión va a ser totalmente distinta como la tenemos ahora. Eso es un misterio. ¿Por qué? Porque tenemos ese fundamento bíblico que Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando se les apareció, ya les pidió de comer y le dieron un pescado y un panal de miel. Un trozo de panal de miel. Entonces Jesús comió con ellos, claro, Jesús comió con ellos. ¿Se fija? Entonces vamos a poder comer, sí, pero ya no por hambre. Y la digestión va a ser totalmente distinta. No me pregunte más, porque más allá del asunto, no, más allá es un misterio cómo vamos a comer y esto no va a producir ningún, no vamos a tener, en un cuerpo glorificado no va a producir ningún tipo de problema gástrico. Es un misterio, hermana Mónica. Sí, hermano, la parte donde dice las 7 plagas postreras, usted estaba diciendo que esas 7 plagas postreras van a ser los últimos juicios para la gente que Dios va a enjuiciar, que queden en la tierra, ¿no es cierto? Sí, para la gran tribulación. Sí, para la gran tribulación. Pero no se entiende que esa gente está en el infierno junto con Satanás y todo. No, fíjese, ahí dice, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, porque esto todavía para el futuro. Esto todavía no ocurrió. Nosotros lo vemos para el futuro. Imagínense, 2000 años atrás, Juan todavía lo veía más futuro todavía. No sé si me entiende. Estas copas, estos juicios del Apocalipsis todavía no se han producido, hermana querida. Se van a empezar a producir una vez que el detonante, es decir, que es el rapto, arrebatamiento de la iglesia ocurra. De ahí van a empezar a sucederse todas estas cosas que estamos estudiando en el libro Apocalipsis. Entonces, estos ángeles con estas 7 copas todavía no se han derramado. Es futuro. Ya, ahora le entendí. Sí. No entendía el verbo. Ya. Entonces, lo que dicen los testigos de Jehová, que aquí van a plantar lechugas, papas, poroto y toda la cuestión, ya eso se refiere, ¿no es cierto?, al reino milenial del Señor Jesucristo, pero no es la eternidad. En el reino milenial es verdad, ¿no es cierto?, que la naturaleza de los animales va a ser domesticada. Ya la hermana Yesenia, que le gustan los perros, va a tener un lobo, si le gustan, ¿no es cierto?, los gatos, va a tener ahí un león o un tigre, ya a los que les gusten los perros y los gatos, porque a mí no me gustan ni perros ni gatos, ya. Todas esas cosas para el reinado milenial, porque la maldición del reino animal va a ser levantada, eso ya lo estudiamos. Y la tierra va a producir, ahí sí va a producir unas tremendas papas, cebollas, zanahoria, todo rico, excelente, claro. ¿Por qué? Porque durante el reinado milenial del Señor Jesucristo va a haber bendición terrenal para esta tierra. Pero estamos ahora ya hablando digamos, del estado eterno, de la eternidad, donde vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿no es cierto?, para siempre, ya que vamos a poder aparecer y desaparecer en cualquier momento. Esto es glorioso. Esto es nuestra mente, que es finita, no logra captarlo en su total dimensión, porque estamos tan acostumbrados a esta vida pasajera que tenemos que acostarnos a dormir, tenemos que bañarnos, lavarnos los dientes, trabajar, comprar la leche para la guagua y una pila de cuestiones más. Estamos acostumbrados a esta vida pasajera, ¿se fija? Pero en el estado eterno las cosas no van a ser así, van a ser muy diferentes. No sé si le expliqué, hermana Mónica. Sí, muchas gracias. Gracias. Amén. Amén. Hermano Rudy. Hermana Sonia, dígame. Rudy, una consulta. Es que me perdí algunos capítulos y no he visto los videos. Entonces, el estado milenial, ¿eso va a ser después del o sea, después del, ¿cómo se llama? Al final de la gran tribulación, cuando baja el Señor Jesucristo, sí, en su segunda venida. Al final de la gran tribulación, ¿cierto? Después de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida aquí en la tierra, ahí el Señor, ¿no es cierto?, ejecuta los juicios de Israel, a las naciones, etcétera, etcétera, y, ¿no es cierto?, Satanás es echado al abismo junto con todos sus demonios, un ángel pone su sello sobre él, y el Señor inaugura su reinado milenial aquí en la tierra, pero esos 1000 años, no es la eternidad.
Los testigos de Jehová y los adventistas lo Ah, confunden con la eternidad. mm. Y después de eso, Al final del reinado milenial, Satanás es suelto de su prisión, pero ahí, ¿no es cierto?, ya el Señor lo manda al lago de fuego y se instaura el juicio del gran trono blanco, que es el juicio para los pecadores. Sí, una vez que se termine ese juicio, ahí recién en el capítulo 21 comienza la eternidad, que ya lo vi. El cielo nuevo, tierra nueva, y ahora, ¿no es cierto?, estamos viendo las ah, características. Esa es como una cronología, pero eso, hermana Sonia, está en la línea cronológica, no sé si usted la tiene. no la tengo, hermano. Ya, se la voy a enviar. Todos los hermanos que no tengan la hojita que vimos al principio, al comienzo, antes de iniciar el estudio del libro de Apocalipsis, yo les mandé una hojita que se llama Los tiempos del fin. Si alguien no la tiene, por favor, después pídamela. Y después vimos, ¿no es cierto?, una línea cronológica. Si alguien no la tiene, pídamela para enviársela. Muy bien, sigamos. Quedamos en el 18, dice, el material del muro era de jaspe, parecido al diamante, ¿no es cierto? Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y luego aquí, ¿no es cierto?, en el versículo 19, 20, se nos da la descripción de este muro. Dice, y los cimientos del muro, no se olvide que los cimientos eran 12, con los nombres de los apóstoles del Cordero, ¿ya? Estaban adornados de toda piedra preciosa, dice. El primero era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Todas estas son piedras preciosísimas, lindísimas, ya que tenía este muro. No se olvide que la ciudad era de oro puro, pero este muro en su cimiento tenía estas piedras preciosísimas, ¿ya? Algo de gran valor, lindo, bonito. 21 dice, las 12 puertas, no se olvide, las 12 puertas del muro, ¿ya? Eran 12 perlas también, ¿ya? Cada una de las puertas era una perla, donde también había un ángel, no se olvide. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La ciudad era de oro y la calle que tenía la ciudad, ¿no es cierto?, también era de oro puro, oro puro. 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí se acabaron los templos. Israel, ¿no es cierto?, construyó su primer templo cuando David quiso hacerlo, por ahí por el año 1000 antes de Cristo, pero el Señor le dijo que no, porque él había derramado mucha sangre de hombre, de ser humano, había matado muchos soldados enemigos, ya, y el Señor le dijo, uno que salga de tus lomos lo va a hacer. En este caso fue Salomón. Ese primer templo que construyó Salomón, muy majestuoso, enorme, etcétera, fue destruido por los babilonios, por Nabucodonosor, por ahí por el año 586 a.C. Luego, ¿no es cierto?, volvió Zorobabel, Esdras, Nehemías, etcétera, y reconstruyeron ese templo, lo restauraron, y ese templo fue hermoseado por Herodes el Grande. En ese segundo templo entró Jesucristo. Ese segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70. Desde el año 70 que fueron esparcidos, ¿no es cierto?, la nación de Israel por rechazar a Jesucristo, su Mesías, hasta el año 1948 y hasta ahora Israel no tiene templo. Israel tiene todos los materiales para reconstruir el templo en forma inmediata. En 3 meses lo tendrían listo. Pero ese permiso se lo va a conceder el anticristo cuando haga un pacto de paz. ¿Cuándo? Una vez que la iglesia, usted y yo, seamos arrebatados. Seamos arrebatados. Una vez que ocurra el rapto o arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, surge este líder mundial que trae la solución, etcétera, etcétera, y una de esas soluciones va a ser que él va a lograr un pacto de paz entre Israel, las Naciones Unidas, los gringos, los chinos y todo lo demás, las naciones árabes, por 7 años. Y una de esas cláusulas es que se le va a permitir a Israel reconstruir su templo para que vuelva a hacer sus holocaustos, sus sacrificios, sus ofrendas. No nos olvidemos que eso ya quedó obsoleto, porque el sacrificio de Jesucristo, ¿no es cierto?, fue perfecto, una vez y para siempre. Dios ya no acepta, ¿no es cierto?, la sangre de los corderitos, de los chivitos, de los becerros, etcétera, etcétera. Dios ya no acepta eso. Dios lo único que acepta en este momento fue el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, por cuya sangre todos nuestros pecados son lavados y limpiados. Porque en el culto anterior, ¿no es cierto?, de los animalitos que hacía la nación de Israel, nadie podía ser santificado, nadie, porque la sangre de esos animales no podían quitar el pecado. En cambio, la sangre de Jesucristo sí. Sigamos. No viene ella templo entonces porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces en la Nueva Jerusalén no va a haber templo. Ese tercer templo que
que va a reconstruir Israel, una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿no es cierto? Ese templo va a ser destruido cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida literal acá a la tierra, ya con ese gran terremoto que hay, que esto lo vimos ya en Apocalipsis capítulo 18, 19, ya, ese gran terremoto, la ciudad se va a partir en tres y ese templo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ahí entró el anticristo, Satanás hecho ser humano. Ya eso el Señor lo va a destruir en su segunda venida. Pero en el estado eterno no va a haber templo. Por eso Juan dice, y no vi en ella templo. Juan estaba tan acostumbrado a ver un templo, ¿ya? Porque él, ¿no es cierto?, le vuelvo a decir, en tiempo de Jesucristo ahí, ese templo era muy majestuoso, que lo hermoseó el rey Herodes el Grande, donde entró Jesucristo ahí, ¿ya? Entonces Juan estaba familiarizado con los templos físicos. Bueno, Juan dice que en esta ciudad, ¿no es cierto?, cuando empezó a recorrerla, no vio en ella templo. ¿Por qué? Porque dice, el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero es Jesucristo. 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ves? Aquí, ¿no es cierto? Ya dice, no tiene necesidad de sol, el sol para el día, ni la luna que brilla en ella, la luna para la noche. No, no va a haber noche. Yo sé que hoy en día, ¿no es cierto?, para nosotros eso es imposible porque necesitamos la noche. Necesitamos la noche para descansar, para dormir, para reposar, ¿no es cierto? Donde en una parte es noche, en otra parte es de día, ¿ya? Donde se necesita el ciclo para las plantas, los animales, los peces, montones de cosas, se necesita el ciclo de las 12 horas de luz y las 12 horas de oscuridad. No se olvide que en tiempo de la gran tribulación ya van a haber aproximadamente 16 horas de oscuridad y solamente 8 horas de luz natural, lo que va, ¿no es cierto?, a producir todo un cambio en la parte biológica de las aves, de los peces, del mismo ser humano, porque va a haber mucha oscuridad, 16 horas de oscuridad, solamente 8 horas de luz. Bueno, aquí en la eternidad, en el estado eterno, ¿no es cierto?, no se va a necesitar del sol ni de la luna, porque no va a haber noche. Dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Aquí nos encontramos de nuevo con las dos posturas teológicas. ¿Cuáles son esas dos posturas teológicas? De que en el estado eterno, algunos teólogos opinan, ¿no es cierto?, que como habla aquí de reyes, o es decir, de gobernantes, significa que se va a volver a la reproducción humana, como todos ya sabemos, cuando uno se casa y tiene hijos. ¿Ya? Entonces, pero la diferencia está en que va a ser como en tiempo de Adán y Eva, un estado totalmente santificado, como en tiempo de Adán y Eva, donde no hay problema, ¿no es cierto?, en la mujer para que tenga la guaguita, ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque algunos teólogos dicen cómo un arquitecto, en este caso Dios, va a hacer un edificio con 1 millón de pisos, ¿no es cierto?, para un matrimonio sin hijos. ¿Ya? Es ridículo, absurdo. Entonces, algunos teólogos, esta primera postura teológica, esta corriente teológica, dicen, ¿no es cierto?, que si el Señor creó el universo tan grande, para que solamente haya vida en el planeta Tierra, somos muy chiquititos. Entonces, la idea que ellos proponen es que el universo completo, para la eternidad, se va a llenar, ¿no es cierto?, completamente de la raza humana, pero de seres humanos en estado santificado, para siempre. Y esa es la primera postura teológica. La segunda, dicen que no, que estos reyes, estos gobernantes se refieren, ¿no es cierto?, a los salvos de el Antiguo Testamento, lo que preguntaba la hermana Mónica, los santos o salvos del Antiguo Testamento, los santos o salvos de la era de la Iglesia, los santos o salvos de la gran tribulación y los santos o salvos, ¿no es cierto?, del reinado milenial del Señor Jesucristo. Que este es como un stock que hay, que no son poquitos en todo caso, son hartos miles de millones, pero, ¿no es cierto?, que solamente se refiere a esas personas. ¿Con cuál postura se queda usted? Usted elija ahí, porque no podemos ser dogmáticos. Algunos dicen, se tiene que cumplir el diseño original, para lo cual Dios creó la raza humana, que era el tiempo de Adán y Eva, pero en un estado santificado tal, ¿no es cierto?, que se va a poblar el universo entero, ya, de la raza humana, pero, ¿no es cierto?, con cuerpos glorificados. Glorificados. Eso es un misterio. No podemos ser dogmáticos. Dice 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Nuevamente aquí nos dice que no hay luna, noche, las cosas van a ser muy distintas. El cielo nuevo, la tierra nueva van a ser muy diferentes a como las conocemos nosotros ahora. Hermanos queridos, hermanas queridas, no va a haber noche. No va a haber noche, va a ser siempre eternamente día.
con este cuerpo físico necesitamos la noche para reposar, para descansar, etcétera, etcétera. Las plantas necesitan, ¿no es cierto?, descansar, los peces, los animales, las aves, todos necesitamos, así como necesitamos las 12 horas de luz, también se necesitan las 12 horas de oscuridad. Porque estamos adaptados a eso, porque Dios lo diseñó así después del diluvio. Pero en la eternidad las cosas van a ser muy, muy distintas, muy diferentes. 26 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No se olviden, ¿no es cierto?, estas dos posturas teológicas. Los que creen, ¿no es cierto?, que se va a volver a la reproducción humana, pero en un estado santificado, ya para siempre, ya un estado eterno, pero santificado, y los que dicen que no, que solamente se refiere a los santos del Antiguo Testamento, los santos de la era de la Iglesia, los santos de la Gran Tribulación y los santos o salvos del reinado milenial del Señor Jesucristo, que no son poquitos, le vuelvo a decir, no son pocos. Pero ahí están esas dos corrientes teológicas. Los que dicen, ¿no es cierto?, que se va a volver al diseño original. ¿Cuál era? Para lo cual Dios creó, ¿no es cierto?, Adán y Eva en un estado santificado, donde los hijos, ¿no es cierto?, va a haber una reproducción humana espectacularmente linda, hermosa, ya sin dolor, sin pecado, sin nada, y donde se va a poblar el universo entero. Y por último dicen, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, porque todas las primeras cosas pasaron, no se olviden. En el estado eterno no va a haber pecado, llanto, clamor, ni dolor, ni nada. Eso ya lo vimos en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber llanto, dolor, ni clamor. Ya, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son esta vida que nosotros tenemos aquí en la Tierra, una vida limitada, un espacio de 70, 80 años aproximadamente. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, porque no va a haber pecado, no se olviden, ¿ya? O que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente, ¿no es cierto?, aquellos cuyos nombres han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, cuyos pecados han sido borrados en la sangre de Cristo. Todo el resto, los pecadores, perversos y malos, los que adoran a la bestia, los que van a recibir su marca, etcétera, 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 van a tener su parte en el lago de fuego, ya que es la muerte segunda. El lago de fuego que arde con fuego y azufre. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, para resumir, nos espera una casa, hermanos queridos, hermanas queridas, enorme, de oro puro, ya con un muro lindísimo, con piedras preciosas, con 12 cimientos, con 12 puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lindo lo tiene el Señor para usted y para mí, por lo tanto, hermanos queridos, la recomendación es a no desmayar. Vamos a tener un cuerpo glorificado, semejante al del Señor Jesucristo, vamos a aparecer y desaparecer. Vamos a poder comer, claro, ahí tenemos un claro ejemplo cuando Jesús comió un panal de miel y un trozo de pescado. ¿Cómo hacer las digestiones? Es un misterio. No se sabe, no se sabe. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, la ciudad tiene una medida de aproximadamente 2.200 kilómetros, es decir, desde Arica a Santiago en largo, ancho y alto. Y un muro de casi 100 metros. Lindo, hermoso. ¿Ya? Semejante al diamante. Entonces, todo eso lindo, hermanos queridos, hermanas queridas, los tiene el Señor para usted y para mí. No va a haber templo, ¿no es cierto?, porque el Señor Dios Todopoderoso, el mismo Dios, va a estar ahí con Jesucristo, ¿ya? No va a haber ni luz ni necesidad de sol ni de luna, porque no va a haber sol ni noche, ya, porque el Señor Dios va a alumbrar para siempre. Esta ciudad va a ser el centro del universo completo, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? En una ciudad lindísima de 2.200 kilómetros de largo, ancho y alto. Enorme, es un cubo, ¿ya? Donde no va a haber templo, porque el mismo Dios va a estar ahí, ¿no es cierto?, como el templo, el Señor, el Padre Celestial y Jesucristo. No sé si hay alguna pregunta, amados hermanos y hermanas queridas. Hermana Barbarita, hermana Gisela, si está por ahí, Loidita, Mario, Martincito, hermana Yesenia, hermana Mónica, hermana Sonia, Uldita. Por aquí nada, hermanito, todo claro. Oiga, ¿sabe que yo conversaba con Martín, hermano, y decíamos que no cabe en la mente humana todo lo maravilloso que va a ser estar ahí en la Nueva Jerusalén? Amén, pues, amén. ¿Y sabe cuál es una noticia muy linda para las mujeres, sobre todo? Sí. En el estado eterno van a ser como cuando tenían 20 años. Bueno, los hombres también. ¡Oh, qué maravilloso! Jóvenes, como Barbarita y Martincito, 20 años aproximadamente, lindos jóvenes, linda señorita, así vamos a ser para siempre, para siempre.
Voy a ir a Miren mirar el libro. una foto de mi esposo a los 20. Oiga, hermano, yo esa duda tengo. Mire, yo, por ejemplo, si nosotros nos vamos todos con el Señor, ¿mi esposo seguirá siendo mi esposo? No, no, vamos a ser hermanos, eternamente hermanos. Hermanos, ya no va a ser. Jesucristo dijo, al ser hijos de la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, vamos a ser como los ángeles del Señor. Ya. Vamos a Y- ser eternamente hermanos. Ya, Hermanos. pero eso es para el reino milenial, ¿cierto? No, del momento que ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, ya para nosotros hay un proceso, por así decirlo, irreversible de que nunca más vamos a estar sujetos al pecado. Ya, Tenemos esa bendición adelantada, por así decirlo nosotros. ya. Después ¿Y qué vienen los santos de santos de la gran tribulación, que también para ellos está, pero van a tener que esperar, ¿no es cierto? Y también para los santos los salvos del reinado milenial. Pero ellos tienen que esperar. Nosotros no, nosotros somos transformados y vamos a tener un cuerpo celestial glorificado para siempre. Las hermanas, ¿no es cierto? Que les gusta mucho mirarse al espejo ahí, verse bonita y todo el asunto, van a ser como cuando tenían 20 años. Los hombres también, pero yo siempre digo, los hombres no somos bonitos. Oiga, hermanito, sí, eso sí. Pero mi hijo hermoso. Hermano, pero, por ejemplo, eso que usted estaba diciendo ahora, que el Señor va a ser como, o sea, como que va a haber procreación, porque obviamente que hay que poblar, ¿cómo se va a poblar todo el Sí, universo? ¿Qué claro. pasa en este caso, por ejemplo? Eso es en un estado eterno, como el tiempo de Adán y Eva, cuando no había pecado. Algunos postulan eso, ya que la reproducción humana va a volver, pero sin pecado. Ya. Van a volver al matrimonio, ¿verdad? Pero eso es para las personas, ¿no es cierto? Que, le vuelvo a decir, hay dos posturas teológicas. Unos que dicen, ¿no es cierto?, que se va a volver a eso para las personas a quienes Dios tenga designado para eso, y otros dicen que no, que solamente eso se refiere a nosotros, a todos los salvos salvos o santos del Antiguo Testamento, de la era de la iglesia, de los santos de la gran tribulación y los santos del reinado milenial, solamente para eso, que a eso se refiere esa nación, ese gobernante. Y otros dicen que no, Ya, que sí, se va a volver a la reproducción humana, a tener hijos, qué sé yo, pero ya no va a haber dolor, ningún llanto, ni clamor, ningún problema, ningún drama. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo se le ocurre que el Señor va a hacer un edificio el Señor va a construir un edificio de 1.000.000 de pisos para un matrimonio sin hijos? Entonces el Señor dice, ¿cómo creó un universo tan grande para que esté despoblado? ¿Entienden? Entonces, por eso están esas posturas teológicas, hermanita querida. Pero eso es un misterio. No podemos ser dogmáticos. Gracias, hermano. Amén. No sé si hay alguna otra pregunta. Hermana Sonia, Oldita, Loida, Mario, Martincito, Barbarita, hermana Yesenia, o sea, Gisela, con respecto a la Nueva Jerusalén. Oldita, pregunten, no se quede con la duda. Barbarita, Loida, Mario, Martincito, Hermano, hermana Sonia. En el estado eterno ya no habrá más personas de las que ya fueron salvas. Hay una postura teológica. Lo que dicen algunos teólogos, ¿no es cierto?, que se va a volver a poblar el universo entero como si fuera Adán y Eva sin pecado. Esa es una postura teológica, que va a volver a la reproducción humana normal, ya, pero sin pecado. Y otros dicen que no. Otros dicen que los salvos o santos del Antiguo Testamento, los salvos o santos de la era de la iglesia, nosotros, los salvos o santos del periodo de la Gran Tribulación, y los salvos o santos del periodo del reinado milenial del Señor Jesucristo, que van a ser hartos, miles de millones también, se refiere a esos. Hay dos posturas teológicas, pero eso es un misterio en el cual no podemos ser dogmáticos. ¿Ya? Porque cualquiera sea la postura teológica, solamente como ni siquiera pertenece eso al futuro, Martincito. Eso pertenece al estado eterno. Entonces, no podemos ser dogmáticos y decir, ya, yo creo esto y esto es así, no. Si a mí me gusta la opción, ¿no es cierto?, como dicen algunos, que se va a cumplir el diseño original de Dios, es decir, la reproducción humana sin pecado, como en tiempo de Adán y Eva, antes de la caída, y otros dicen que no, que se refiere, ¿no es cierto?, a los santos de la era del Antiguo Testamento, de la era de la Iglesia, la era de la Gran Tribulación y los santos salvos de la era del reinado milenial. Que les vuelvo a repetir, no son poquitos, son millones de millones de millones de millones.
No sé si hay alguna pregunta. Uldita, Lolita, Mario, hermana Mónica, Barbarita. Nada por aquí, nada por acá. No, mi hermanito, estamos aquí las dos con mi madre y no tenemos ninguna duda. Yo tengo una duda. ¿Ya? Háblenos, hermana. Sí, quiero preguntar, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, que en este momento mueren por cáncer o están muriendo por cualquier enfermedad catastrófica y mueren hasta, no sé, pues antes de los 18 años, obvio, son niños, que ellos también van a resucitar y van a estar con nosotros en el milenio, pero a la edad que ellos murieron? Ya, del momento, hermana querida, que un niño, sus ojos se abren, más o menos entre los 13 y 14 años, ya dejan de ser niños y delante de Dios son responsables. ¿Ya? Todos sabemos, ¿no es cierto?, de que 50, 100, 200, 300 años atrás, un niño era niño hasta más o menos hasta los 15, 18, 20 años. Pero hoy en día ya sabemos que no es así. A los 12, 13 años, ¿no es cierto?, el niñito y la niñita ya tienen sus ojitos abiertos, pasan a ser responsables. Ahora, si mueren antes de esa edad, más o menos, ya los niños son inocentes, se van para el cielo. Su cuerpo físico, obviamente, hay que sepultarlo acá. Su alma y su espíritu se van con el Señor por ser inocentes. Pero ya un niño a los 14, 15 años, ¿no es cierto?, que sabe hacer lo bueno, etcétera, es responsable delante del Señor. Si ese joven, esa señorita, o un niño, una niña de 14, 15 años, hace lo malo y muere, se va al infierno. No sé si le respondo la pregunta, hermanita querida. Si se van con el Señor, van a estar con nosotros por toda la eternidad, sin ningún problema. Pero si se van al infierno, están sonados, porque ahí van a salir al juicio del gran trono blanco, y de ahí le espera la condenación, ¿no? Por ejemplo, el Cizarro, el Tila. Pero ellos son víctimas de un sistema, pues. Yo no sé, ahí quiero discrepar un poco con eso, pero sería para mucho. Sí, hermana Nosotros querida, no tenemos por qué hacer nada. Porque nosotros no digo, conocemos el alma de ellos, pues la conoce Dios nomás. Pues obvio que han sido malos por lo que la prensa dice, pero no sabemos lo que dice en el fondo. del momento que un niño, del momento que un niño o una niña comienza a hacer lo malo, a robar, a mentir, a apuñalar, qué sé yo, todo el asunto, ya ese niño, esa niña, ¿no es cierto?, es responsable, sabe hacer lo bueno y lo malo, es responsable delante de Dios. Para ser responsable necesita necesariamente recibir a Jesucristo en su corazón, para que sus pecados sean lavados. Pero si un niño, por ejemplo, a los 8 o 10 años todavía es bien inocente, o 2, 11, 12, hasta los 13 años todavía es bien inocente, todavía no sabe hacer lo bueno y lo malo, es bien inocente, no hay problema. Pero eso no podemos saberlo porque no podemos ser dogmáticos ahí. Sí, una guagua, ¿no es cierto?, de 1 año, 3 años, 5 años, 8, hasta los 10 años más o menos, ya podría ser. Pero ya después de los 10, 11 años, todos sabemos que los ojitos se empiezan a abrir. ¿Se fija? Pero no podemos ser dogmáticos, claro que no, porque al final solamente el Señor sabe esas cosas. Pero un niño como el Tila, ¿ya? O el Cizarro, ¿no es cierto?, que eran unos bandidos, están sonados, porque ya saben hacer lo bueno y lo malo. No sé si le respondo, hermanita Mónica. Sí, sí, y creo que en la otra vez también tocamos este tema, pero no me acuerdo en qué tema, no me acuerdo en qué capítulo conversamos sobre las personas que nacen con enfermedades, por ejemplo, los mongolitos, que se llama síndrome de Down, no tengan otras enfermedades mentales, ellos tampoco están considerados para el reino de Dios. Claro, ahí hay una disyuntiva más grande todavía, porque si nosotros consideramos que si un niño a los 11, 12 años sabe hacer lo malo y empieza a hacer lo malo, si muere, está sonado, se va al infierno. No es porque yo lo diga, es porque ya es responsable delante de Dios. Pero si un niño, ¿no es cierto?, a lo inocente, que todavía no sabe hacer lo bueno y lo malo, muere, se va con el Señor, porque delante de Dios es inocente. Delante de Dios el inocente siempre va a ser inocente. Fíjese que en tiempos de Israel, hermana querida, eh, el Señor, ¿no es cierto?, castigó a toda esa generación que salió de Egipto, murieron todos en el desierto. Y solamente entraron los niños que nacieron en el desierto de 20 años para abajo. Pero estamos hablando hace cuánto, hace como 5.000 años atrás. ¿Se fija? Hasta 100, 200 años atrás la cosa era así más o menos. Pero ya los últimos 50 años ya sabemos que a los 11, 12 años, 13 años ya uno sabe hacer lo bueno y lo malo. Es responsable delante de él. ¿Ya? ¿Cuál era la pregunta, hermana Mónica? Disculpe. No, sí la respondió recién con
con la disyuntiva que hay. Sí, gracias. Claro, ahí hay un poquito, no podemos ser dogmáticos, es decir, el Cizarro está en el infierno, no lo sabemos, a lo mejor el chico, alguien le predicó al Señor y se entregó a Jesucristo, claro, pero por la edad me refiero yo. ¿Se fijan? Ya del momento que sabemos hacer lo malo, somos responsables delante de Dios y necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Ya, pero por el contrario, si hay un niño, una niña, ¿no es cierto?, que todavía es bien inocentón, qué sé yo, de los 10, 11, 12 años, todavía no sabe hacer lo bueno y lo malo, bueno, delante de Dios inocente ya no hay problema. Pero eso solamente lo sabe el Señor, hermana querida, porque no podemos ser dogmáticos. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Antes de ya de ir terminando, todo lo referente a la Nueva Jerusalén, al estado eterno. No sé si se me quedó algo en el tintero, si pueden acotar algo, alguna pregunta más, etcétera. Por acá no. Por aquí. Bien, bien. Terminamos, ¿no es cierto? Gracias al Señor, terminamos el capítulo 21 que nos habla de la Nueva Jerusalén. Primero vimos cielo nuevo, tierra nueva, hicimos las preguntas. Y ahora, ¿no es cierto? El próximo viernes, viernes 19. Sí. ¿Ya? Viernes 19, si Dios así lo quiere, vamos a hacer las preguntas que son un poquito largas. Ya son un poquito largas. Hermanos queridos, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, de que en la madrugada del día domingo estamos orando en la madrugada. Hoy más que nunca tenemos que orar. Más que nunca, hermanos queridos, hermanas queridas, es tiempo de buscar al Señor con ayuno, lloro y lamento. Hoy más que nunca, ¿no es cierto?, tenemos que arrepentirnos delante del Señor y clamar al Señor. ¿Y qué mejor en la madrugada? La madrugada del día domingo, ¿no es cierto?, donde generalmente no hay que trabajar. Después podemos acostarnos y dormir hasta un poquito más tarde, etc. ¿Ya? Pero lo principal es orar una horita. Jesucristo oraba aproximadamente 8 horas diarias, casi toda la noche. Imagínense, él oraba 8 horas diarias y nosotros a veces nos cuesta orar 1 hora. Pongamos el cuerpo en sacrificio durante 1 hora, ya en la madrugada. Ahora, si a alguien le cuesta, bueno, está la opción de empezar a las 10 de la noche, ¿no es cierto?, con la hermana Keila, o de 11 a 12 con la hermana Tabita, y así hasta el otro día de 8 a 9 de la mañana con la hermana Bernarda. ¿Se fijan? Pero si alguien puede hacerlo de 12 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, etcétera, no hay problema, hermanos queridos, porque es 1 hora solamente. ¿Ya? Entonces yo los invito cordialmente a que participemos en esta cadena de oración y, ¿no es cierto?, nuestra reunión dominical el día domingo a partir de las 20 horas yo empiezo a llamar para todos los hermanos que, como siempre digo, que somos comité sin casa, es decir, que no tenemos reuniones con las respectivas congregaciones o corporaciones. Si hay un hermano que el pastor lo cita a reunión, debe ir a la reunión con el pastor y con los hermanos de su corporación, como la hermana Sonia, la hermana Norma, la hermana Pamelita, que no están con nosotros, ¿no es cierto?, porque están en reunión. ¿Ya? Deben ir a sus congregaciones, a sus corporaciones, hermanos queridos. Los que no, nos reunimos acá. ¿Ya? Los que no tenemos, el pastor, ¿no es cierto?, por ese motivo, la corporación, la congregación no hace reuniones ahora, ya, nosotros nos reunimos acá, aunque seamos 2 o 3, no importa. Pero el resto de hermanos debe asistir a la reunión con el pastor, con los hermanos de su corporación o congregación, debe ir allá, no debe quedarse acá. ¿Ya? Porque esto no es una iglesia, hermanos queridos, esto es un grupo de estudio bíblico. Yo no soy pastor. Por lo tanto, usted tiene que participar con su corporación, con su congregación. ¿Ya? Ahora, si por ese motivo no hay reunión, claro, participa con nosotros los días domingos, ningún problema, amén, claro que sí. Bien. Hermano, ya, Rudy. ¿Sí? Mira, yo quería pedir la oración por los trámites que estamos haciendo porque parece que no es tan fácil y tan simple como pensábamos. Hoy día estuvimos hasta bien tarde y el ejecutivo nos estaba diciendo que a lo mejor nosotros teníamos a alguien, que alguien nos había tomado la tarjeta y bla, 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 bla. Pues entonces le dijimos nosotros que no, porque no era así. Y que si son 2 compras en el mes, tenía que ser responsable nomás. Así que la cosa no es tan fácil como pensábamos nosotros que iba a ser. Así que para que el Señor obre en el corazón y salga a la luz quiénes son los que tomaron mi tarjeta y los que compraron con mi tarjeta y
y que tengamos una respuesta, porque Amén. de verdad que nosotros le dijimos que era imposible, pero yo le dije, si hubiese sido responsable, yo no iba a venir hasta acá a decirle de que no nos hacíamos responsables de la venta. Yo no hicimos esas compras y la hicieron 2 veces en el mes. Así que Dios tenga piedad y misericordia por mí, porque es harta la plata y no vamos a estar comprando. Y los sinvergüenzas, los de 500.000 pesos lo hicieron en 12 cuotas y los de 50 lo hicieron en una sola cuota. Así que igual Claro. es por plata, Muy pues bien. harta plata. Así Vamos. que Dios obre nomás y que todo se aclare y puedan ver de dónde, cómo lo hicieron, porque es tan Ya, difícil hacer transferencias y todo. Así que eso ponerlo para mañana en oración, por favor, hermano. Ningún problema. Todos los hermanos que tengan peticiones, ¿no es cierto?, me la hacen saber mañana durante el día. Yo después de las 6 de la tarde ya coloco las peticiones ahí, por si hay algo que se me fue, algún detalle, para que podamos orar en la cadena de oración del día domingo. Ningún problema, hermanos queridos. Bien, vamos a darle gracias al Señor por este estudio bíblico. Ya estamos terminando el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Muy bonito, muy lindo todo lo que el Señor nos ha enseñado, todo lo que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, ha declarado en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Ya? Es muy importante, hermanos queridos, si bien es cierto, esto no es, aquí no está en juego la salvación. Ya que yo sepa más o sepa menos, no se trata de la salvación, no, sino que se trata, ¿no es cierto?, de aprender qué es lo que dice este lindo libro con respecto a cosas que son maravillosas. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Vamos a tener un cuerpo glorificado? ¿Vamos a ser eternamente jóvenes, como cuando teníamos 20 años? Todo eso lindo, maravilloso, está para nosotros, para usted, para mí, para la iglesia. Y estas cosas en la iglesia muchas veces no se dicen. ¿No? Se conversan, se predican, no se enseñan. Entonces, si usted tiene la oportunidad de compartirlo, hágalo, sin ningún problema. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, ¿no es cierto?, por este momento, por este estudio bíblico. Vamos a ser despedidos por nuestra madre hermana Barbarita. Dios bendiga a esta linda jovencita, ¿no es cierto?, que tiene como 20 años. Ya, así va a ser eternamente joven y linda la Barbarita. Amén. No, hermano, ¿cómo se le ocurre? Me mató. Todavía tiene 17, hermano. Va a ir a 17, más jovencita todavía. 17. Ya, sí. Mire, más jovencita todavía, ¿no es? Ya. Hermano. Eternamente jovencita, ya, muy bien. Así van a ser las hermanas. Y nosotros también los jóvenes, siempre digo que los hombres no somos muy lindos, que digamos. Dios creó a las mujeres lindas, bonitas, ya está bien. Hermana Barbarita, Dios le bendiga. Amén. Ya, mi hermano. ¿Me escucha bien o no? Sí, ¿De cerca? Sí, está súper bien. Señor amado, Padre bueno que estás en los cielos, en este día, Padre Santo, en este día de vida que tú nos has regalado, te rogamos, Dios mío, que tú renueves nuestras fuerzas, Señor. Te rogamos, Dios mío amado, que tú renueves tu misericordia como lo haces cada día, que tú nos ayudes esta noche a dormir en paz, Dios mío amado, lejos, Dios mío amado, de todos nuestros problemas, de todas las cosas que vivimos día a día. Te rogamos, Padre Santo, que tú sigas siendo bueno y que mañana nos despiertes nuevamente con salud, con vida, con nuestras familias al lado nuestro, Padre Santo. Te ruego, Dios mío, por cada petición de la cadena de oración, por toda la gente que se va a incluir, por cada situación que tú conoces, Señor, que se va a incluir. Dios mío amado, tú conoces a cada familia, conoces cada hogar, cada situación, Dios mío amado. Ayuda a esa gente, Padre amado. Ayúdalos, Padre amado, y tú sé con ellos. Dios mío, a cada persona que necesite sanidad, Dios mío, primero sálvala. Muéstrale tu camino, Padre amado, primero sálvala. Cumple tus propósitos en sus vidas, Dios mío amado. Y si es, Dios mío, si está dentro de tus planes, sánalos, Dios mío amado. Te ruego, Dios mío, por la gente que aún no te conoce, por la gente que se ha apartado de tu camino. Padre amado, ten misericordia, como un día tuviste misericordia de todos nosotros. Dios mío amado, también te doy las gracias, Señor, infinitas gracias, Padre amado, por habernos cuidado en este día, por habernos enseñado un poco más de tu palabra. Te damos gracias por tu voluntad nuevamente, como siempre te digo.
bendigo por la voluntad de mi hermano Rudy de hacer estos estudios, de tomarse el tiempo, Padre Santo, para, Dios mío, enseñarnos a nosotros, Señor, todo sea para tu gloria, Padre Santo. Te agradezco, Dios mío amado, que tengamos la posibilidad de hacer estos estudios de manera online, con gente de todas partes de Chile, Señor, y que no tengamos que correr por aprender de tu palabra, que no tengamos que escondernos, Dios mío amado, que no esté prohibido leer la Biblia. Te agradezco la libertad que tú nos has dado, Dios mío, aquí en Chile. Bendice esta nación, Padre amado. Bendice a los gobernadores. Bendice a sí mismo a Israel, Padre amado, y a tu nación, Padre Santo. Cuida de tu pueblo, Dios mío amado, y ven pronto por nosotros. Amén, Señor. Te rogamos todo esto, Padre Santo, en el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Amén.